San Sergio de Radonés y el espiritualismo ruso. Capítulo 1, inciso C. San Vladimir y el bautismo de Rusia. No es únicamente Vladimir el santo apóstol de Rusia, es también el fundador de un gran estado cristiano que bajo sus sucesores inmediatos ocupa uno de los primeros lugares entre los estados europeos. Nacido hacia el año 940, hijo del príncipe Sviatoslav y de una eslava, Vladimir llega a ser en el año 980 soberano de un reino que se extiende desde el Mar Negro hasta el Báltico. Pagano convencido, como la mayor parte de los jefes normandos, considera un deber estatal la adoración de los ídolos y los sacrificios. Conocemos el caso de un padre cristiano que se negó a entregar su hijo a los dioses paganos y que murió mártir en Kiev juntamente con su hijo. El gran príncipe practica, sin embargo, una amplia hospitalidad. Ha heredado de su madre ciertos rasgos del carácter eslavo, y en él se suceden con frecuencia los periodos de contrición y los accesos de violencia. El príncipe Vladimir somete a las poblaciones de la llanura rusa, todavía independientes, guerrea con los lituanos, arrebata la Galicia y la Bucovina del rey Mesislas de Polonia. Pero sus miradas se vuelven cada vez más hacia Bulgaria, que bajo el zar Samuel brilla con un último resplandor. El gran príncipe puede observar allí los beneficios de la civilización cristiana y se propone hacer que su pueblo se beneficie de los mismos. Por lo demás, su abuela Olga lo habría preparado para la conversión de una manera excelente. 3 posibilidades se le ofrecen: dirigirse a Roma, a Constantinopla o a Ohrid. Ni Roma ni Constantinopla pueden proporcionar a Rusia misioneros que hablen el idioma del país. Únicamente Bulgaria ofrece al príncipe un clero eslavo y libros litúrgicos en eslavónico, y concede voluntariamente al nuevo estado su independencia jerárquica. La resolución de convertirse será tomada después de madura reflexión, y la conversión será, como veremos, total. Cuenta el cronista que Vladimir había enviado embajadas a diferentes países, a los cristianos, a los musulmanes y a los judíos, a fin de interrogarles sobre su fe. Al regreso de su país, los embajadores afirmaron que el oficio divino celebrado en la Catedral de Santa Sofía les había dejado una impresión inolvidable. Nos creíamos en el cielo y no ya en la tierra. Es muy significativo que fuese un recuerdo litúrgico el que, según la crónica, decidiera al príncipe Vladimir abrazar el cristianismo según el rito bizantino. La gloria de Constantinopla se duplica en aquella época con la de la montaña santa, el monte Athos, que desde el año 960, fecha de la fundación de la arquibadía por San Atanasio, se había convertido en un ejemplo de vida cristiana para los pueblos nuevamente convertidos. Uno de los fundadores del monaquismo ruso, San Antonio de Kiev, residirá varios años en el monte Athos antes de trasladarse a vivir en las grutas cercanas a Kiev. Los acontecimientos relativos al bautismo de Rusia se presentan, según recientes investigaciones, de la siguiente forma. En el transcurso del verano del año 987, la ciudad imperial se encontraba bajo la amenaza de un levantamiento de las legiones bizantinas del Asia Menor, las que con bardas focas al frente marchan sobre Constantinopla. Bardas se proclama emperador y los 2 Basilios, Constantino y Basilio, se ven obligados a solicitar ayuda de sus vecinos. Ruegan pues ahora al gran príncipe Vladimir que los socorra. El gran príncipe de Kiev consiente en prestar ayuda a los emperadores, pero pide a cambio la mano de su hermana Ana. Estos por su parte exigen que se convierta al cristianismo. El gran príncipe acepta y se hace bautizar con su pueblo en la primavera del año 998 por los sacerdotes búlgaros que residen en Kiev.
En los comienzos del verano entra en campaña a la cabeza de 6.000 guerreros elegidos e inflige a Bardas una sangrienta derrota cerca de Scutari, Crisópolis. Los dos hermanos emperadores, desembarazados de la amenaza, dan largas a la ejecución de la promesa. Bardas levanta nuevas tropas y marcha por segunda vez contra la capital. El gran príncipe Vladimir se considera obligado a proseguir la campaña y derrota de nuevo a Focas en Abidos el año 13, en el año 989, el 13 de abril. Focas muere de una embolia algunos días después. Puesto su imperio a buen seguro, Constantino y Basilio no se acuerdan ya de la boda de su hermana. Vladimir, al que ya se le había acabado la paciencia, ataca en su camino de regreso a la más rica y más poderosa colonia bizantina del Mar Negro, a la del Quersoneso Táurico. El asedio se prolonga durante meses y la ciudad no cae en las manos de Vladimir sino después de la desviación de los manantiales. Los emperadores resuelven entonces enviar a la princesa Ana, que llega a Crimea con numerosos acompañamientos en el que se cuentan algunos obispos griegos. El gran príncipe había recibido durante el asedio una embajada del Papa, que llevaba un plan de organización jerárquica de la Iglesia rusa, pero las negociaciones no consiguieron un resultado positivo. El príncipe Vladimir, acompañado de la princesa Ana, hizo su entrada en Kiev como triunfador en el año 990 y se consagró a organizar un Estado cristiano. Llevó consigo desde Crimea no solo la célebre cuadriga de bronce, símbolo del poder imperial, sino también las reliquias de San Clemente de Roma, que depositó en la catedral de la Dormición, nuevamente construida. Los obispos griegos no le siguieron hasta Kiev y regresaron a Constantinopla. El gran príncipe es secundado en su obra de evangelización del país por el arzobispo Miguel, que era probablemente de origen balcánico, y por el obispo Joaquín, originario de la ciudad de Quersoneso. El fracaso de las conversiones llevadas a cabo por Roma y las conversaciones llevadas a cabo por Roma y con Bizancio a propósito de la cuestión jerárquica no influyó en manera alguna en las relaciones amistosas de Kiev con las dos capitales, la ciudad de Kassel conservada hasta hace poco, al menos una carta del príncipe Vladimir al emperador germánico Otón II, fechada en el año 1007. En cuanto al enviado del Papa, el camulducense Bruno Bonifacio, que había ido para cristianizar el pueblo asiático de los Pechernegos, encontró a Kiev una acogida calurosa. Al final del reinado del gran príncipe Vladimir, numerosas colonias extranjeras se establecieron en Kiev y construyeron allí sus capillas. La capital rusa se convirtió por esa época en punto de contacto en los pueblos de Oriente y Occidente. El cristianismo impregnó con mucha rapidez la vida y la psicología del pueblo. El príncipe daba el ejemplo. No hubo jamás una conversión más completa ni de mayores consecuencias. Los contemporáneos de Vladimir están unánimes en afirmar que el carácter y el género de vida del príncipe sufrieron una transformación radical. Todo lo que antes había sido de cruel y violento se mostró dulce y humano. Bajo su imperio, el imperio de Kiev, a partir de finales del siglo X, fue teatro de una experiencia social única en su género, que no se repitió en Europa hasta mucho más tarde. Todos los pobres y todos los ancianos fueron objeto de una asistencia social organizada. Se les entregaba víveres y objetos de primera necesidad. Las calles de Kiev eran recorridas por carreteros, cuya misión consistía en buscar a los enfermos y a los inválidos que no podían representarse en el palacio para cobrar allí su socorro, el cual salía de la caja particular de los príncipes.
Este seguro de vejez no era únicamente una especialidad de la ciudad de Kiev, sino que constituía una institución del Estado. El gran príncipe consulta a los obispos acerca de los asuntos del Estado, reorganiza la justicia y abroga la pena de muerte. Su hospitalidad es legendaria y su vida personal está impregnada de la más grande piedad. Con su última esposa, Ana, de Bizancio, y sus dos jóvenes hijos, Boris y Gleb, forma una familia profundamente cristiana. La influencia de San Vladimir se extenderá a varias generaciones. Su nieta Ana, casada con el rey Enrique I de Francia, perpetuará en Senlis la tradición de su pueblo y de su abuelo. Después de la muerte del rey, en el año 1060, el 4 de agosto, llega a ser regente del reino de Francia. Ana fija su residencia en Senlis, donde funda el convento de San Vicente y establece una distribución de víveres a los pobres de la ciudad. Esta costumbre se conservó hasta la Resolución. El Papa Nicolás II dirigió a la reina una carta en la que se exaltaba su acción social y cristiana. Bajo el reinado del hijo de San Vladimir, Yaroslav el Sabio, el estado de Kiev llega a su apogeo. Mauricio Paleólogo, en su estudio sobre Ana Yaroslavna, reina de Francia, resume de la siguiente forma la importancia de Kiev en el siglo XI. La prosperidad de los estados de Yaroslav, 1019-1054, se desarrolla maravillosamente. Su capital, que se engrandece de día en día, se convierte en el depósito de un comercio intenso que une Alemania y Escandinavia al Imperio Bizantino, el occidente con el oriente. Se enriquece de tal forma que, por lo que respecta a la decoración monumental, llega a ser, después de Constantinopla, la segunda capital del mundo europeo. Roma, en efecto, solo es ya un fantasma. Abandonada por los emperadores, devastada por los bárbaros, destrozada constantemente por las facciones locales, Roma no es otra cosa que ruina y miseria. Durante el reinado de Yaroslav, las artes se emancipan, dejando de ser la imitación servil de Bizancio. El más bello monumento de la época, la Catedral de Santa Sofía de Kiev, 1025, exhibe las trazas de influencia procedentes de distintos países. Por ejemplo, los revestimientos son de origen mesopotámico. Se abren escuelas en Kiev y se componen las primeras crónicas. Los monasterios, sobre todo la arquivadía de las catacumbas, son focos de civilización. Esta última es la almáciga de obispos y de misioneros que marchan a evangelizar el norte del país. El arte de los íconos y el de los frescos se propaga también desde dicha abadía. Este periodo brillante, que acaba de una manera tan trágica en el año 1240 por la destrucción de Kiev durante la invasión de los mongoles, es testigo de la cristianización del espiritualismo ruso. La Rusia de Kiev transmitirá progresivamente su tesoro espiritual durante el siglo XII y principios del siglo XIII a los principados del norte, nuevamente creados, y a Novgorod, que seguirá siendo el único hogar cultural intacto durante los tiempos de la ocupación de los mongoles. Después de la destrucción de Rusia de Kiev, las poblaciones se verán obligadas a huir hacia los bosques del norte y el sur del país se verá completamente devastado. El espiritualismo ruso entrará entonces en un nuevo periodo. Después de haber pasado por pruebas terribles, será renovado y transformado por San Sergio. Los primeros 250 años de vida cristiana en Rusia, año 990-1240, forman un todo desde el punto de vista espiritual. Es preciso captar los rasgos más sorprendentes para mejor comprender luego el espiritualismo ruso de la época posterior a los mongoles.